Hablemos hoy de los dividendos, este pago que hacen algunas empresas que cotizan en la bolsa a sus inversionistas, en algunos casos de manera periódica, cada mes, cada trimestre, lo más común, cada año o incluso decretan dividendos extraordinarios cuando hay ciertos excedentes. Pero ¿realmente se puede vivir de los dividendos? ¿Ese es el enfoque correcto que debemos de analizar? He visto muchos videos en redes que dicen, yo recibo dinero periódicamente de los dividendos y entonces con eso me voy a comprar mi casa. O que dicen, todos los meses recibo dinero de empresas como Apple, como Coca-Cola, como McDonald's. Por esa razón creo que es importante romper mitos acerca de los dividendos y ver realidades. ¿Qué es un dividendo? ¿Cómo funcionan? ¿Cada cuándo lo pagan? ¿Conviene invertir en empresas que paguen dividendos? ¿Es relevante? Recuerda que yo preparo esta información con mucha dedicación, cariño, pero es una opinión personal, informativa y educativa. No representa una recomendación, pero vamos a aprender cómo funciona este mundo de los dividendos asociado al mundo de bolsa. Para quien no esté tan familiarizado con este concepto, un dividendo como tal es un pago. ¿Quién hace este pago? Empresas que cotizan en la bolsa que podemos comprar y vender posteriormente como inversionistas. Y recuerda que hay dos fuentes potenciales de ganancia en el mundo de la bolsa de valores. Una de ellas es la fluctuación, donde tú compras el precio de una acción más barato y entonces a través del tiempo va fluctuando. Si tiene buen potencial, va creciendo porque tiene buenas ventas, buenas utilidades, buenos productos y entonces a lo largo de esta fluctuación tú lo vendes más caro. Esa es la fuente de la apreciación y convertir una ganancia. Pero la segunda que tienen algunas acciones, si bien no todas, pero varias, es que periódicamente hacen un pago de dividendos. Aquí estamos viendo el gráfico de la empresa McDonald's, por poner un ejemplo, del 2018 al 2024, la fecha que se graba este video. Vemos la fluctuación, que alguien puede ir comprando en momentos oportunos más barato y venderla más caro, tener una tendencia de crecimiento, pero además vemos esas letras D. Cada D que estamos viendo ahí es una fecha en que pagó un dividendo a sus inversionistas. Esta segunda fuente de rendimiento, los dividendos, no es algo que estén obligadas las empresas a pagar. Es opcional. ¿Quién lo decide? La misma empresa. Porque fíjate, nosotros como inversionistas, pues ¿cómo lo vemos? Ok, vamos a recibir un dinero periódicamente. Pero para la empresa es una salida de recursos. Se tuvieron ganancias y reparten una parte de esas ganancias al inversionista, pero es dinero que deja de tener la empresa para sus proyectos, para la innovación, para los pagos en general que tienen, y es una salida. Y por cierto, te recuerdo que vamos aprendiendo poco a poco este mundo de bolsa, que es bastante complejo y hay mucha información, aunque también hay buenas oportunidades. Y ya tenemos esta lista de reproducción que le he llamado Curso Bolsa de Valores Gratis, donde estamos ahí poniendo todos los videos de esta serie. Ya sabes que esta serie tiene nombre y se llama Ya es sábado de bolsa con el tío Manolo. Ya te mencionaba que las empresas tienen estas dos decisiones. Llegó dinero, llegaron utilidades, bueno, ¿qué hacemos? El dinero se queda dentro de la empresa y lo reinvertimos o sale un pago a los inversionistas. Y tal cual, si el dinero se queda dentro de la empresa, pues pueden mover ese dinero para productos, para innovación, para disminuir las deudas que tengan, nuevas geografías, nuevos productos. Si sale al inversionista, pues es este pago de dividendos. Si hay otro tipo de operaciones como la recompra de acciones que veremos en otros videos, pero bueno, ¿cuál es mejor? ¿Que el dinero se quede dentro de la empresa o que me lo paguen? Depende, pero de entrada cuando te pagan, la lógica no es o pagan todo o lo reinvierten en la empresa todo. Estas empresas que pagan dividendos, una parte se la quedan obviamente, la siguen inyectando en la compañía porque necesita ese flujo, necesita ahora sí que mover el dinero internamente, y una parte la paga. Entonces la lógica de dividendos es que hacen ambas cosas. Tiene suficiente dinero para la operación, para la innovación, y además tiene excedentes que le permiten pagar el dinero al inversionista. Y sí, hay varias empresas conocidas en la bolsa que tienen utilidades y que deciden no pagar nada de dividendos. Un caso de ellos es Amazon. Pero como inversionistas, ¿eso es malo? Pues bueno, si tú compraste a un precio oportuno y tuviste un crecimiento, una apreciación que luego la vendes más cara, tienes ganancia, pues esa va a ser tu fuente de rendimiento. Y el dinero, en vez de pagarlo a los inversionistas, pues ahí lo que han estado haciendo es reinvertirlo en la misma empresa. Cosa que tiene sentido para mí, no hablando en particular de esta empresa, en general. Si la empresa me gusta, es buena haciendo lo que hace, pues yo prefiero que el dinero lo vuelvan a reinyectar en la empresa, hagan proyectos de innovación, productos exitosos, sigan posicionando y eso crezca más el valor de las acciones a que periódicamente me repartas dinero. Y algo que también te vas a dar cuenta, hablando en términos generales, hay excepciones, es que las empresas que pagan dividendos, el porcentaje de rentabilidad es un porcentaje relativamente chico. Luego hablamos de casos del 1%, 2%, 2,5%, 3%.
que uno podría pensar, oye, eso es muy poco. Alguien podría pensar, oye, pues en ese caso mejor lo invierto en CETES, que en este momento el rendimiento oscila cerca del 11%. Claro, recuerda que esta tasa de los CETES es de forma temporal, van cambiando, ya empezó la tendencia a la baja. Y además, importante, recuerda que en la bolsa siempre tenemos que visualizar las dos fuentes potenciales de rendimiento, potencial de apreciación y el dividendo. Y prueba de ello, aquí podemos ver el desempeño de los últimos años del Standard & Poor's 500, las 500 empresas más grandes de la bolsa de valores, y entonces vamos a desmenuzar la fuente de rendimiento. Por un lado tenemos el crecimiento en el precio, justamente por la volatilidad, la variación. Luego tenemos el porcentaje de dividendo que han pagado con respecto justamente al precio. Y luego tenemos el rendimiento total. Si te das cuenta, pues la última es la suma tal cual. ¿Qué podemos ver? El rendimiento principal viene por el cambio del precio. Vamos a ver, por ejemplo, 2023. Cerca del 24%, 24.23% fue por el cambio del precio. Y en proporción en la rentabilidad de dividendo 2.06. Por eso se dice el rendimiento total fue del 26 y tantos, pero si te das cuenta la columna de dividendos, pues normalmente hablamos que es entre un 1,5 y 2,5. Y a ver, yo como veo los dividendos en mi mente es, a ver, esta empresa es robusta, es madura, ya tiene suficiente dinero para pagar todas sus operaciones, su innovación, y tiene tanto que hasta da excedentes a sus inversionistas para mantenerlos contentos, cautivos de te voy repartiendo parte del flujo. Pero imagínate el caso contrario extremo. Imagínate una empresa que está pasando por una época complicada, caos. Sus productos no están siendo tan exitosos, la competencia le está ganando a los clientes, los números no van bien, no tiene buenas ventas, no tiene buenas utilidades o están cayendo y la perspectiva se ve muy complicada. E imagínate que todavía una empresa bajo esa situación dijera, pues vamos a pagar dividendos, vamos a sacar dinero de la empresa y repartírsela a los inversionistas, aunque esto no vaya bien. Yo, si fuera inversionista de una empresa de ese estilo, diría, oye, la empresa trae un montón de problemas, hay que solucionarlo, y a lo mejor soy inversionista porque veo que sí lo van a solucionar, pues no me repartas dinero ahorita, mejor resuelve lo que tengas que resolver para que a futuro se tenga potencial, crezca mucho y ahora sí paga dividendos. Y otro punto que vale la pena mencionar es que en Estados Unidos hay mucha literatura, análisis al respecto del tema de los dividendos, pero también las condiciones son distintas comparadas con el caso de México. Aquí en México, por ejemplo, ya lo veíamos hace unos momentos, la inversión CETES, que es una de las más básicas para comenzar, que se puede invertir desde 1 año hasta 2 años y se van renovando los plazos, pues ha oscilado en los últimos años entre un 3% en la época que están bajo los CETES, cuando está regular yo te diría que entre un 7 y un 8% ha oscilado, y en la época que más ha pagado en la última década es de forma reciente, que ha estado en un 11%, un poco más. Caso contrario, en Estados Unidos los instrumentos gubernamentales de renta fija de corto o mediano plazo pues han oscilado entre un 2% y un 5,5%, incluso abajo. Entonces la perspectiva de los instrumentos de renta fija gubernamental es muy diferente. Y esto lo explico justo por lo que comentamos de la parte psicológica de, es que es bien poquito esto del dividendo, 2, 3%. Bueno, si comparamos en México, con este momento de tasas, pues sí va a ser una proporción muy chica. Si se compara con Estados Unidos, donde la renta fija ha sido más baja, y entonces te dan ese flujo, pero adicional está el potencial de crecimiento, ahí es donde ha nacido mucho más literatura. Pero aquí te va lo que para mí es la clave de este video. Entonces, si los porcentajes de los dividendos no suelen ser tan elevados, desde la perspectiva de inversionista nos sirve de algo, y yo creo que de bastante. Porque el hecho de que paguen dividendos, como lo he mencionado, nos puede dar una señal como inversionistas de que es una empresa que tiene dinero, que tiene excedentes, que es una empresa madura, sobre todo aquellas que pagan de manera recurrente dividendos. No es lo mismo uno que hizo un pago extraordinario en una ocasión a una empresa que puede decir, yo estoy una empresa madura que va creciendo, que se va desarrollando y llevo mucho tiempo además pagándole un excedente a los inversionistas. Entonces vamos a ver ejemplos, nombres de compañías, incluso te voy a enseñar cómo hacer una compra en una casa de bolsa de una estrategia con dividendos. Y yo lo que te pido a cambio es una manita arriba, porque recuerda que ese es el termómetro para que continúe esta serie de videos. Si los videos de la bolsa tienen al menos 1000 manitas arriba y al menos 100 comentarios de personas diferentes, para mí es el indicador que este tema, a pesar de ser un poquito más intermedio avanzado, te gusta y quieres que siga subiendo tus videos un poco más especializados. Y empecemos con este caso. Hay empresas que han tenido un importante crecimiento en su demanda, que han sido parte de ciertos sectores disruptivos, que podemos ver crecimientos muy acelerados. Este es el caso de Nvidia en los últimos 5 años y estamos hablando de un retorno acumulado de más del 2000%.
Fíjate cómo no todos los años han sido iguales. Tenemos algunos que eran mucho más lateral o una tendencia de crecimiento mucho más ligera, pero observa el 2023 y 2024, incluso podemos ver en el 2022, que incluso ahí la tendencia era una caída. Pero vean la fluctuación que tiene, de pasar de estar en niveles abajo de los $250 a superar los $750, $800. Veamos otro ejemplo de empresas conocidas. En el caso de Meta, últimos 5 años, 165%, un poco más de retorno acumulado. Fíjate cómo también tiene años con volatilidad importante, finales del 2021 y 2022, caídas muy relevantes. Ojo, aquí una volatilidad muy fuerte y luego tuvo una recuperación, pero nuevamente ve la fluctuación. En este caso pasó de poco más de $300 a cerca de 100, fíjate la caída, y luego de 100 a cerca de $500. En estos casos particulares que revisamos, ahí créeme que el inversionista no está muy preocupado por el tema de los dividendos. Oye, ¿cuánto pagó? ¿Qué tanto está creciendo? O sea, sí lo puede analizar, pero aquí fue más un tema de los precios. Tanto en la época buena como también cuando hay una caída, fíjate la fluctuación muy relevante. Quiero que ahora veamos otras empresas que también cotizan en bolsa, pero se comportan muy diferente. Colgate, como le decimos aquí, bueno, en inglés Colgate, pero aquí conocido como Colgate-Palmolive, podemos ver justamente que también es una empresa que tiene volatilidad. Todas las empresas de la bolsa se caracterizan por volatilidad, pero hay de volatilidades a volatilidades. Fíjate aquí cómo sí fluctúa, pero en un rango entre 65 y 85 pesos. Se ve más notorio, pero justamente por cómo están acomodados el gráfico, pero realmente la fluctuación es alrededor de un precio bastante constante, que sí tiene su momento donde aquí hubo un crecimiento importante, que también tiene su caída, pero no es tan marcada como en las anteriores. También vemos que el rendimiento acumulado pues ha sido más modesto, en este ejemplo en particular, pero es un comportamiento distinto para ser una empresa de bolsa. Veamos otro ejemplo, Coca-Cola, un rendimiento acumulado en los últimos 5 años del 23%. También vemos que tiene cierta fluctuación, pero ha fluctuado dentro también de una banda relativamente chica, entre el $40 por acción y los 65. Sí, hay momentos donde hay oportunidades, donde se puede adquirir el precio con un mejor precio de entrada, hay momentos de crecimiento, de fluctuación, pero es mucho menos volátil comparado con las primeras. Entonces aquí hay una lección bien importante. No todas las empresas en bolsa se comportan igual, tienen el mismo nivel de riesgo, el mismo nivel de volatilidad. También, claro, hay diferentes potenciales de retorno. Pero bueno, entonces podemos ahorita identificar de forma muy general 2 grandes grupos. Vemos empresas, y aquí te agrego algunas otras, donde el tema del dividendo puede ser algo completamente irrelevante o no lo pagan o el porcentaje es extremadamente chico, lo que se conoce como el indicador dividend yield, ahorita hablamos de él. Pero el porcentaje de crecimiento ha sido muy relevante, es lo que están buscando ahí los inversionistas. Oye, ¿cuál es el potencial de crecimiento? Digo, eso lo buscan en las dos, pero también hay otro grupo de empresas que ya son líderes del mercado, ya tienen una madurez, que pagan un porcentaje de dividendo, un dividend yield, una razón de dividendo un poco más relevante, el 2, el 3, 3.23, que bueno, el porcentaje de rendimiento no es que es garantía de que paga alto dividendo, entonces el potencial de rendimiento es bajo, o al revés. Paga poquito de dividendo, va a crecer mucho. No va por ahí, pero sí podemos ver una tendencia diferente. Fíjate cómo las que pagan un dividendo irrelevante de esta selección han tenido su fluctuación mucho más controlada y en este caso pues el crecimiento también ha sido más acotado. Y ojo, que no pague dividendo, pues sea muy bajito, no es un símbolo de que ya va a crecer. Ahí tenemos el caso de PayPal, no paga dividendos y ha tenido justamente una caída importante en los últimos 5 años de menos 41%. Otro caso contrario, que es una empresa con madurez como Coca-Cola y que sí paga dividendos de manera constante, pues tampoco es un reflejo de que va a crecer. La bolsa tiene, pues, es todo un arte analizarla y depende justamente de qué momento la compras, qué momento la vendes y de sus proyectos, sus productos, y hay muchos factores a analizar. Ahora, todo esto entonces, ¿se puede vivir de los dividendos? Como hay muchos videos allá afuera en redes. Oye, yo recibo 10,000, 20,000, 30,000 pesos en dividendos todos los meses. ¿Qué tendría que pasar para poder tener ese ingreso en flujo? Pues júzgalo tú mismo. Como el porcentaje de los dividendos ya vimos que no es la fuente principal, hablando de la mayoría de los casos, pues para que sea una cantidad de flujo constante fuerte tiene que ser pues, una cantidad de inversión muy relevante. Aquí pongo muchas proyecciones desde 10,000, 50,000, 1 millón, 2 millones, 5 millones. Y si tuviéramos un dividendo del 2.5%, digamos en promedio, pues ahí tienen las cantidades que se recibirían en un año. Y esto, si yo lo llevo a mes, los dividendos normalmente se pagan de manera trimestral, pero bueno, asumiendo que tienes una combinación que unas te pagan en enero, otras en febrero, otras en marzo y así te van pagando,
Pues fíjate, para tener 10,000 pesos o un poco más, 10,400, pues hablamos de una inversión de cerca de 5 millones de pesos. Oye, ¿quieres 30,000? Pues si tienes 15 millones invertidos, pues quizá. Entonces, ¿qué? ¿Nos decepcionamos? ¿No es posible? ¿No vale la pena? Yo creo que al contrario, este es más bien verlo como un indicador donde podemos sacar información valiosa. Como vimos otros ejemplos, y te pongo más, hay empresas que son muy constantes en su pago de dividendos porque tienen estos excedentes y los pueden pagar y así lo han decidido. Y de hecho que cada año van creciendo la proporción que pagan de dividendos. Un ejemplo, Johnson & Johnson ha crecido su dividendo los últimos 61 años. O sea, ha sido muy constante y además cada vez va creciendo esta proporción. Y además el potencial de crecimiento, en este caso en los últimos 5 años, 54% de Johnson & Johnson. Otro ejemplo, Caterpillar ha crecido sus dividendos en los últimos 30 años. En este momento es una proporción del 1.41%. Y adicional, el crecimiento que ha tenido en los últimos 10 años, 252%. Y es que sí puede haber tipos de inversionistas, aquellos más del estilo, oye, sí quiero una empresa pues, más disruptiva, con mucho más potencial de crecimiento, pero saber que tiene más volatilidad y que si le va bien puede crecer, pero si no le va bien pues puede caer un poco más fuerte. Y hay otros inversionistas que dicen, oye, esto no se oye tan mal, empresas pues, ya reconocidas, con cierta madurez, que sí van a ir fluctuando y pueden tener potencial o no, eso ya depende del análisis de cada quien. Y además, pues como indicador me demuestran que tienen estos excedentes. Y por eso habrá inversionistas que pueden evaluar y comparar, oye, ¿qué será? Me gusta más Tesla, que es una empresa más disruptiva, sector vehículos eléctricos, que ha tenido una importante volatilidad justo durante el 2020 en adelante, se vio un crecimiento muy importante, luego de forma más reciente una caída pues también bastante relevante. O una empresa más como la naranja Caterpillar, que es la que revisamos, donde hay fluctuación un poco más controlada, ha tenido su crecimiento, pero pues es un comportamiento muy distinto. Y una pregunta muy común es, oye, bueno, ¿y entonces cómo sé qué empresas son más del estilo de que pagan dividendos, que tienen cierta madurez o que han ido creciendo su dividendo en los últimos años? Es relativamente sencillo. Existen indicadores, índices, reportes que tienen un conjunto de empresas que tienen esta característica. Uno de los más famosos es justamente el S&P Dividend Aristocrats. Son empresas que pertenecen a esta selección del Standard & Poor's 500, es decir, son parte de las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, pero además se han caracterizado porque son empresas que pagan dividendo y que lo van incrementando con el tiempo. En al menos los últimos 25 años se han cumplido con esta regla. Entonces, digamos que partiendo del Standard & Poor's 500 es una selección de este grupo, cuáles cumplen con esta característica. Y viendo los documentos oficiales justamente del S&P, hay empresas de todos los sectores, del sector industrial, sector consumo, materiales, financieros, salud. Si bien date cuenta cómo las empresas tecnológicas son aquellas en una menor proporción las que entran dentro de esta selección, pero hay empresas de otro estilo que cumplen con estos requisitos. Y prácticamente sus requisitos son los 25 años con este dividendo incremental, ser parte del índice, y son empresas que tienen cierta bursatilidad, que sí las puedes comprar y vender y son populares y se compran y venden de manera frecuente o con volumen relevante. De hecho, ahí en la página oficial hacen una comparativa en naranja las 500 empresas y en color azul la selección de empresas que tienen esta característica. Y fíjate cómo se comportan pues, de cierta manera similar. Al final son empresas que son parte del otro grupo, pero sí puede tener algunas diferencias y un poco más de estabilidad, aunque la tendencia es más o menos similar. Pero bueno, la que ha tenido un mejor desempeño al final del día son las 500 empresas completas del Standard & Poor's. Y por ejemplo, existen ETFs especializados que invierten en estas empresas. Acuérdate que el ETF es el vehículo de cómo se invierte en este tipo de indicadores. Uno de ellos, el más famoso asociado a los Dividend Aristocrats, es este que está apareciendo aquí en pantalla de Noble. Ahora, existe también otra selección que me parece interesante, porque 25 años pagando dividendos y con crecimiento, pues sí tienen que ser ya empresas muy tradicionales de hace muchos años, con mucha historia para lograrlo. Hay otra selección que relaja un poco la selección de qué empresas pueden ser parte de este conjunto, y vamos a verla. Y es esta selección que se llama Nasdaq Dividend Achievers, y aquí la regla es 10 años o más en lugar de 25, pagando de manera consecutiva los dividendos y con ciertos requerimientos de liquidez, es decir, que se pueden comprar y vender de maneras relativamente fáciles. Y un ETF relacionado a este tipo de estrategias sería por ejemplo, el de Vanguard Dividend Appreciation ETF, VIG, por sus siglas VIG. Y aquí en la página oficial de Vanguard podemos ver un poco su historia, cómo le ha ido en el último año, cerca del 20.96. En los últimos 5 años en promedio 12.85, en los últimos 10 años en promedio 11.48. Como podemos ver en los datos oficiales, es un paquete de empresas porque es un ETF que tiene muchas y son 315 empresas. Y aquí vemos algunos de los principales nombres que tiene: Microsoft, Apple, Broadcom, JP Morgan, United Health Group,
Visa, Exxon, Mastercard, Johnson & Johnson y Home Depot. Ahora bien, para fines meramente educativos, esto no es una recomendación, no es una estrategia que yo vaya a seguir, es simplemente ver cómo funciona desde la perspectiva operativa. Aquí estoy, por ejemplo, dentro de una casa de bolsa, el ejemplo es con Bursanet, y aquí viene justamente la pantalla principal. Yo me voy a acciones. Va a salir en la parte de arriba categorías, qué tipo de acción o de empresa o emisora quiero comprar. Me voy a ir hasta el lado extremo derecho donde dice todas las emisoras. Y me aparece ahí una caja arriba que dice buscar todas las emisoras, o también aparece un listado que aquí van a estar muchas empresas. Pero yo, como ya sé qué es lo que estoy buscando, es el caso concreto de BIG, este ETF de Vanguard. Lo selecciono y me aparece cuál es el último precio de 2,944 pesos. ¿En cuánto lo está vendiendo ahorita un inversionista? En 3,044. Acuérdense que esto es de oferta y demanda, de empatar órdenes de compra con órdenes de venta. Ya hablaremos de esto a más detalle. Y voy a comprar. Y me aparece esta caja de órdenes donde yo le tengo que instruir cuántos títulos quiero comprar. Si se puede comprar desde uno o los que alcancen y alguien quiera. El precio límite, el máximo que estoy dispuesto yo a pagar. En este caso, si quisiera que se ejecutara rápido la instrucción, me dicen, oye, lo puedes poner al 3,044, que es lo que un inversionista en este momento está dispuesto a venderlo, y le doy continuar y se ejecutaría rápido. Si yo digo, no, yo estoy dispuesto a pagar un poco menos, todavía lo puedo bajar, pero ahí no es seguro que se vaya a ejecutar rápido, ni siquiera que se vaya a ejecutar. Por ejemplo, yo puedo decir, no, lo máximo que yo estoy dispuesto a pagar son 2,950 para fines de un ejemplo, pues lo pongo justamente en este apartado. Me confirma la operación, qué es lo que se está comprando, pues es un título de este ETF BIG. Cuál es el precio que estoy intentando comprar, el máximo de 2,950 y la comisión que te cobra la casa de bolsa por hacer esta operación. Y listo, con eso ya te dicen que la operación fue confirmada. Mi instrucción de compra ya dependerá de si alguien está dispuesto a venderlo a ese precio. Y esta es la casa de bolsa que yo utilizo, pero la realidad es que hay 36 casas de bolsa reguladas aquí en México. Puedes comprar y vender las mismas acciones, los mismos ETFs desde cualquier casa de bolsa. Y en este caso, pues yo me he acomodado con el Bursanet, pero insisto, hay 36. Y acuérdense que también en este momento Bursanet tiene una promoción para todos sus usuarios, que si te invita a alguien que ya tiene la cuenta, tú depositas 1,000 pesos o más, con eso te regalan una acción si mantienes el dinero, me parece que un mes. Ahí están los términos y condiciones en la página. Pues yo te paso mi código de usuario, que es LAGO. Al cual, cuando bajas la aplicación, vas llenando los datos que te piden todas las instituciones financieras. En el momento te preguntan, ¿te invitó a algún usuario existente? Tú ahí pones LAGO y con eso ya estás participando en esta promoción. Digo, tú utilizas la casa de bolsa que a ti te guste. Ya sabes que esto no es una recomendación, pero bueno, yo te comparto cuál es la que yo utilizo y son los tutoriales que estamos viendo aquí en el canal. Y lo que me gustaría leer en los comentarios es, ¿tú qué opinas de la estrategia de los dividendos? ¿Te gustó? ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Crees que valga la pena el enfoque de vivir de los dividendos? ¿O es más bien como echarle un ojo a empresas grandes que son sólidas y que es un atributo que paguen dividendos, pero lo relevante es analizar la empresa como tal? Ahí lo tienen, otro video educativo de Sábados de la Bolsa. Ya saben que con 1000 manitas arriba continuamos con esta serie y también los 100 comentarios al menos de usuarios diferentes. Y recuerden, para acabar, que aún nos quedan lugares este mes para la consultoría gratuita para una estrategia regulada en planes personales de retiro, PPRs, donde también se puede tener acceso a inversiones del estilo que vimos hoy a través de indicadores de índices de fondos indexados, ETFs, y adicional tener beneficios fiscales como exención de impuestos y poder aspirar a una devolución de impuestos, una deducción en un PPR regulado. Y aquí les dejo para que pidas tu consultoría gratuita y también en los comentarios la puedes agendar. Ese fue el material de hoy. Ahí está la lista de reproducción y nos vemos en el próximo episodio educativo. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.